Vamos, buenos días, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Qué tal? Buenos ¿Qué tal? días, abogado. Buenos días, abogado. Buenos Buenos días. días, abogado. ¿Cómo están? ¿Qué tal después el fin de semana? ¿Recargados de energía? ¿Con más sueño? Muy bien, perfecto. Miran encendiendo las camaritas. Está con Marilyn Violema, Jocelyn Cercado, Jen Ruiz, Anael Vélez, Jefferson Loaiza. Encenderán las camaritas, por favor, que ya conocen las reglas de la clase. Entonces, como siempre se les manifiesta, evitemos problemas, ¿sí? Yo no sé cómo estarán en sus tierras, pero aquí está haciendo un frío todo el fin de semana pasado, terrible, muchachos. Así que cuando les toque venir, tienen que venir bien, bien arropados, ya, si no, está complejo el tema. Perfecto, muy bien. Muy buenos días con todos, muchachos. Como siempre, ustedes saben, es un gusto empezar volvemos a encontrar dentro del desarrollo de la asignatura de Introducción a la Criminalística. En este caso, el día de hoy eh, es un nuevo inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque es la oportunidad para que todos y cada uno de ustedes pueda seguir incluso mejorando sus calificaciones en estricto cumplimiento de sus obligaciones en calidad de estudiante. ¿Cómo hacerlo? A través del buen desenvolvimiento. Ustedes ya saben y ya se percataron de la importancia y la relevancia en este caso de la actuación en clase, desarrollando las tareas y actividades que forman parte de la estructura del contenido. Y con ello ustedes van a poder alcanzar buenas calificaciones en lo que concierne a la materia. ¿Estamos? Ya la semana anterior, como pudieron darse cuenta, nosotros socializamos en sí las notas una por una que le corresponden a cada estudiante. Todavía no nos han dado la disposición en la que nos habiliten el sistema para subir notas. Yo, como les manifesté, de forma oportuna les voy a hacer conocer el momento en el que yo suba calificaciones, por el mismo hecho de que, en este sentido, por si acaso, van a tener que verificar que todas las notas estén acorde a la socialización de la semana anterior. ¿Estamos? Es decir, ustedes van a tener que verificar que todas sus notas estén bien, aunque como les digo, yo soy súper prolijo y cuidadoso en ese tema, nunca he tenido inconvenientes en tal caso, pero nunca está de más, ¿no? Siempre hay una primera vez y yo en ese sentido prefiero prevenir antes que lamentar, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, muchachos? Dime, Jefferson. Es una duda que no sé si yo la tengo, es acerca del profesor de estudio independiente. Las notas no tenemos absolutamente nada, no sé Ah, qué. tranquilos. Ya en ese sentido, ya se tomaron las medidas correctivas necesarias. En sí, ustedes van a salir ganando. Van a tener de docente a un gran amigo mío. Es una persona muy profesional. Yo ya he trabajado mucho tiempo con él también aquí en la universidad. Su docente va a ser el ingeniero Wilson Tamami. Es una excelente persona, es un tipazo y es gran profesional, es muy responsable. Eso sí, cumplan a cabalidad las actividades correspondientes y ya supongo que emitirán las directrices pertinentes en relación al docente que les da a ustedes la asignatura de estudio independientes, ¿no? Sí, no. Ya, Sí, entonces, abogado. en relación a ello, así que en este caso estén tranquilos porque ustedes no van a salir perjudicados en ningún sentido por este cambio de docente que van a tener. Sí, de hecho, como les manifiesto,
van a salir beneficiados en este sentido. Ya ustedes mismos se percatarán en sí de cómo cambia la situación, ¿no? Cuando se cumple a cabalidad con las actividades en este sentido, directamente nos corresponde a la asignación independiente. Pero ya tienen un profesor. Yo creo que incluso ya desde hoy ya Wilson se incorpora a las actividades, así que estarán pendientes de cualquier novedad nada más. ¿Estamos? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna otra duda? A ver, ¿qué más les iba a decir? Estén pilas. Una vez más les reitero, ustedes ya conocen que hoy es una nueva oportunidad de volver a empezar, como quien diría, ¿no? Para que ustedes puedan dar lo mejor en lo que corresponde, en lo que respecta a la asignatura, en su proceder estudiantil, académico. Y las personas que tienen buenas notas siempre procuren mejorar o mantenerse, ¿sí? Y los que no, inicien con pie derecho para que puedan tener un buen desenlace al final del segundo parcial, que con ello, y en este sentido, eh, en este sentido, ustedes eh, tienen, y como ya es de su pleno conocimiento, tienen este segundo parcial como última oportunidad para obtener las calificaciones que necesitan para aprobar el ciclo, ¿no? Ya saben muy bien que en este caso quienes no tengan las calificaciones necesarias y requeridas, lamentablemente perderán nivelación. Y en este caso les tocaría volver a coger nivelación. ¿Sí? Por eso mismo, desde ya, muchachos, empecemos con la mejor actitud positiva, actuando con responsabilidad y procediendo según nos corresponde. ¿Sí? Muy bien, vamos a cumplir con nuestro ritual de siempre para quedarnos sin pendientes. Muy bien. Darley me pidió permiso, tuvo una calamidad doméstica. Steven Abuelongo, Buenos días, presente. James Alarcón, Denise Álvarez, Buenos días, abogado presente. Tania Mangandi, Buenos días, abogado presente. Minaya Andrade, Buenos días, abogado presente. Heidi Arevalo, Buenos días, abogado presente. Jennifer Arevalo, Buenos días, abogado presente. Fernando Argüello, Buenos días, presente. Yuraxi Arteaga, Presente, abogado. Iralia Ucaquispe, Presente, abogado. Jocelyn Asas, Buenos días, abogado presente. Juana Balseca, Buenos días, abogado presente. Christopher Bonilla, Buenos días, abogado presente. Analí Borja, Buenos días, abogado presente. Cintia Cayambe, Buenos días, presente. Jocelyn Cercado, Buenos días, presente. Belinda Chacha, Presente, buenos días. Rosa Chávez, Buenos días, presente. Cintia Chiluisa, Buenos días, abogado presente. Daniel Espinosa, Buen día, abogado presente. Jean Carlos Fierro, Buenos días, abogado presente. Carlos Flores, Buen día, abogado presente. Alison Gaglay, Buenos días, abogado presente. Jennifer Washpa, Presente, abogado. Silvia Guzmán, Presente, abogado. Elsa Irúa, Buenos días, abogado presente. Roxana Jaramillo, Presente, abogado. hola, vamos a ver. Jefferson Loaiza, Buenos días, abogado presente. Lester Macías, Buenos días, abogado presente. Daniela Mazalema,
Buenos días, abogado presente. Christopher Meléndez, Días, abogado presente. Marilyn Muyolema, Buenos días, abogado presente. Ángel Naranjo, Zulayo Rala, Presente. Alicia Ortiz, Presente. Jocelyn Parco, Presente. Wendy Paredes, Presente. Kerly Pastuña, Presente, licenciado. Natalie Peña, Presente. Elvis Peña, Presente, dice. Solange Peralta, Buenos días, abogado presente. Steven Pérez, Buenos días, abogado presente. Anderson Pielicita, Muy buenos días, abogado presente. Paola Quiroz, Buenos días, abogado presente. Denzel Rodríguez, no está, Jen Buenos días, abogado Ruiz, presente. Perdón, se me trabó la Buenos palabra. días, abogado presente. despierten señores, Tamara Sayay, Javier Taco, Presente, abogado. Talia Tualombo, Sandeli Valdivieso, Buenos días, abogado presente. Anael Vélez. Buenos días, abogado presente. Perfecto. Están con falta James Alarcón, Ángel Naranjo, Talía Tualombo. Presente, abogado. Ya, despierte, señorita. Perfecto. Están con falta última vez James Alarcón y Ángel Naranjo. ¿No están? Perfecto. Ahí sí, déjenme verificar. Ya iniciamos el segundo parcial. Hoy es 16 de junio. Y tenemos la asistencia estudiantil. Perfecto, muchachos. Entonces, estamos completos y estamos listos para iniciar, en este caso, con el nuevo inicio de los contenidos que nos corresponden observar, en este caso, dentro de este parcial. Una vez más, como les pido, es importante que se interesen, ¿sí? Y que en este caso ya sean mucho más activos que en el parcial anterior, ya que como pudieron observar, en el parcial anterior simplemente creo que de 5 personas no pasaban quienes actuaban, pero en este caso también por el mismo sentido, las personas que participaban, ustedes ya vieron la gratificación que tuvieron al momento del establecimiento de los promedios, entonces resulta importante que tomemos esto en consideración, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con lo que nos compete y nos corresponde para el día de hoy. A ver, espérense, déjenme ver. Sí. Perfecto. Muchachos. El día de hoy nos corresponde observar ya en sí, al conocer de forma mucho más precisa el indicio material, la evidencia física o el rastro indiciario, que como nosotros ya hemos podido percatarnos en lo que respecta al desarrollo de la actividad del criminalista dentro de una investigación criminal en relación a un hecho punible, sí, que a través del cual se ha instaurado un proceso judicial penal, en este caso en relación estricta a las conductas o a los hechos prácticos que forman parte de este escenario, nosotros tenemos que, conjuntamente con todo lo que ya habíamos observado a lo largo del primer parcial, tener una comprensión mucho más profunda acerca de lo que en sí corresponde y es un indicio material. Cuando nosotros estamos hablando de indicios, también debemos tomar en cuenta algo importante. Nosotros vamos a tratar estos indicios al inicio dentro de la investigación correspondiente, ¿sí?
razón por la que resulta totalmente necesario que nosotros vayamos teniendo una comprensión mucho más objetiva de lo mismo. Entonces, como le había manifestado, vamos a conocer el inicio material, la evidencia física o el rastro indiciario, y de igual forma vamos a tratar sobre el indicio probatorio. ¿Sí? Perfecto. Por ello, ¿qué es lo que vamos a lograr a través de las clases de la presente semana? Nosotros vamos a asimilar de manera objetiva que los indicios son aquellos vestigios, muestras, rasgos, señales que nos permiten en sí evidenciar el conocimiento de un hecho o una conducta delictiva que en lo posterior podrán y permitirán obtener medios de comprobación dentro de los procesos penales. Nosotros ya conocemos de forma clarísima que van a cumplir con un rol y un papel auxiliar a la administración de justicia, ¿verdad? Es decir, ustedes a través de la investigación criminal que desarrollen a través de la aplicación de las diversas disciplinas que requieran, en este caso, de forma concreta a un hecho determinado, van a ser el conducente que ustedes transmitirán, en este caso, a los jueces con el propósito de que puedan tener los sustentos para emitir en sí una sentencia condenatoria, o de igual forma se vuelva a ratificar en este caso el estado de inocencia de la persona que ha sido procesada, ¿no? Es decir, la persona a la cual se le estaba atribuyendo el cometimiento de una conducta o de una determinada acción que ya se encuentre debidamente tipificada dentro del cuerpo legal correspondiente, que en este caso en Ecuador es el Código Orgánico Integral Penal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es el indicio, material, evidencia física o rastro indiciario? Es importante aclarar que las definiciones y puntos de vistas de indicio se realizará desde la perspectiva criminalística, dejando para el próximo capítulo la perspectiva probatoria, porque son dos momentos diferentes, ¿sí? De hecho, tienen ya características distintas de estos dos puntos. Ya vamos a irlo hablando, ya lo van a ir conociendo ustedes también de forma más detallada para que puedan comprenderlo. En sí, la palabra indicio proviene del latín indicium, ¿sí? Que significa signo aparente y probable de que existe alguna cosa. En el orden técnico criminalístico se le conoce como evidencia física, evidencia o indicio material o material sensible significativo. En este sentido, nosotros ya hemos venido observando de forma permanente la relevancia que llega a tener este tipo de indicios, ¿no? Ahora vamos a profundizar incluso mucho más en estos ámbitos, por el mismo hecho de que, como pueden observar los significados en sí de indicio desde sus orígenes, ¿sí? Va a ser el medio que nos va a permitir a nosotros comprobar sí, existen los elementos correspondientes para establecer algún tipo de conducta, acción, omisión o en el mismo hecho, una conducta punible, es decir, una conducta sancionable que ya se encuentra debidamente instaurada dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal. ¿Sí? Les hago una pregunta. Si ustedes toman una acción que no puede considerarse en este caso leal, honorable, positiva, puede sancionarse si no consta en el cuerpo legal correspondiente. A ver, Elsa Irúa. No, porque debe estar integrado. Ya, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Por qué? Porque debe encontrarse debidamente tipificado, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo yo voy a sancionarle a Elsa?
si por más que sea reprochable la conducta que ella tomó, no se encuentra establecida dentro del Código Orgánico Integral Penal, ¿no es cierto? No hay delito. En este caso, por más que la conducta sea reprochable, si no se adecua a los verbos rectores de los delitos que se encuentran establecidos o a las acciones que se consideran determinadas como delitos, no van a ser sancionables, ¿verdad? Este es un punto importante que debemos tomarlo en consideración. En el punto de vista criminalístico, se entiende por indicio a todo objeto, instrumento, huella, marca, rastro, señal o vestigio que se usa y se produce respectivamente en la comisión de un hecho. ¿Se acuerdan que nosotros ya habíamos hablado de los agentes químicos, físicos, biológicos, ¿sí? Que llegan a utilizarse o a aplicarse dentro del cometimiento de un delito, eh, que van a ser los medios que a nosotros nos van a permitir llegar a descubrir la verdad, ¿no es cierto? A saber lo que realmente sucedió en este caso. A todo esto lo conocemos nosotros como indicio, ¿sí? A un arma de fuego, a un cuchillo, a una mancha de sangre, a un martillo, ¿sí o no? A un cincel o a cualquier tipo de elemento u objeto que haya quedado plasmado dentro del lugar de los hechos al momento de cometerse de cometer un crimen o de incurrir en un delito, ¿verdad? Si yo qué sé, Anael asaltó un banco y ella al momento de realizar esta acción tocó con sus manos desnudas yo qué sé, la bóveda, ¿no? Va a quedar y va a dejar marcas impresas, ¿verdad? Y esta huella, estas marcas que va a dejar Anael, ya van a ser también un indicio, ¿sí o no? Que va a ser considerado de valoración para poder llegar a determinar o conocer qué es lo que sucedió al momento de desarrollarse este delito, ¿sí? Si yo qué sé, Sandeli deja una marca labial en un vaso que se encontró en una escena del crimen, también va a ser considerada como un indicio, ¿verdad? Que va a tener que ser analizado con el propósito de llegar a conocer, en este caso, las acciones o ciertos hechos que suscitaron dentro del mismo, ¿sí? Entonces ya ven cómo estos indicios resultan esenciales, ¿no? Para que nosotros podamos tener un, en este caso, de punto de partida de investigación, tener estos elementos que nos van a servir a nosotros para que de forma posterior, ya cuando se apliquen, se desarrollen las diversas disciplinas que forman parte de la criminalística general, a través ya de la experimentación y el uso de conocimientos técnicos y científicos en este vestigio, dependiendo de la necesidad y de lo que se requiera nos van a dar información, ¿no? Que en sí nos van a conducir a conocer la verdad. Es decir, es toda evidencia física que tiene estrecha relación con la comisión de un hecho presuntamente delictuoso, cuyo examen o estudio da las bases científicas para encaminar con buenos principios toda investigación y lograr A. La identificación de él o los autores. Saber quién es la persona que cometió el delito, ¿no es cierto? O las personas que tuvieron algún tipo de grado de participación para que se pueda incurrir o cometer o perpetrar dicho delito. ¿Sí? Tener la plena certeza que Talía Toalombo es la autora intelectual en este caso del asesinato. ¿Sí? Y con ello identificar ya de forma precisa a esta persona. ¿Para qué creen? ¿Por qué creen que será necesario determinar la identificación del autor? A ver, Alicia. Para tener al culpable y saber, o sea, decir, él lo hizo. Ya, pero en sí más claro ahí. Am,
la acción punible. Ya, a ver. ¿Por qué creen que será necesario en este caso tomar estas consideraciones? A ver, Alejandra me levantó la mano primerita. A ver, dime. Para llegar más con la verdad, o sea, estar asegurada que es el, los indicios, o sea, como para descartar más las mentiras y llegar más con la verdad. A ver, Elsa. Para poder vincular a la persona del delito con todas las pruebas que se ha encontrado en el hecho, con el fin A de ver, detener al Jocelyn. delincuente. Para saber exactamente cuál es el culpable de aquel hecho. O sea, sí, obviamente, ¿no? Pero, verá, eso nosotros debemos tomar en cuenta lo importante. Vamos a ver con Paola. Para poder poner a esa persona y que Daniela. reciba su... Para garantizar la fiabilidad de la investigación. La otra Daniela. Para que cuando, digamos, estemos seguros de que es esa persona, no haya ningún tipo de duda cuando presentemos a, digamos, a los jueces o al A juzgado. ver, Zulay. Para seguir con el análisis de las investigaciones, para A ya ver, tener las Anderson. Para evitar que se castigue a un inocente. Muchachos, ¿por qué nosotros debemos identificar de forma puntual al autor? Para determinar responsabilidades. Sí. Yo en este caso debo identificar al autor del cometimiento del delito o a las personas que formaron parte del mismo para determinar las responsabilidades. ¿Sí? Y dependiendo de ello, nosotros tener este tipo de ya la certeza de que se va a emitir una sanción acorde a la actuación de él. Pongamos un ejemplo. Daniela y Zulay, perdón Anderson que te vaya a matar. En este sentido están Zulay y Daniela, ¿no? Y en este caso, Daniela, si bien es cierto, acompañó a Zulay, pero la que mató a Anderson fue Zulay. No van a tener la misma responsabilidad, ¿no es cierto? No tienen el mismo grado de participación, ¿sí? Entonces aquí es importante el determinar las responsabilidades dependiendo del grado de participación en el cometimiento del delito. B. Las pruebas de la comisión del hecho. Ahí sí viene un punto importante que ahí me mencionaron por ahí. ¿Para qué? Para llegar a establecer pues este nexo causal, ¿no es cierto? Entre la persona que cometió el delito con el delito. ¿Sí o no? Yo qué sé, si tengo en un asesinato un cuchillo que tiene las marcas de Anderson Pilicita, yo ya, ya se va a vincular de forma directa al hecho, ¿no es cierto? ¿Sí? Y sé la reconstrucción del mecanismo del hecho, es decir, establecer el paso a paso de lo que llegó a plantear en este caso, de lo que llevó a suceder, pero al momento de cometerse el delito. Estas determinaciones son planteadas por Montiel, ¿sí? En este caso, ya podemos, ya creo que tenemos más claro el panorama en sí de lo que es el indicio, ¿verdad? Perfecto. Vamos a ver otros planteamientos de otros autores en este caso. Arburola, en cambio, manifiesta que los indicios son evidencias físicas materiales que nos pueden conducir al descubrimiento de un determinado hecho punible, estableciendo la forma o modus operandi que medió para la consumación y por medio de los mismos se logra la identificación de él o de los autores del hecho. ¿Sí? Entonces aquí ya nos está hablando de elementos físicos, ¿no es cierto? Tangibles, que nosotros podemos tocar, podemos ver a través de nuestros sentidos, ¿sí? Porque si fuera algo abstracto, yo no puedo determinar a través de la criminalística en este caso, pero a través de qué sí podría llegar a establecer responsabilidad en este caso cuando es algo abstracto. Tamara. La criminología. Exactamente, ¿no es cierto?
Exactamente, porque ahí hacen otro tipo de valoraciones, en cambio no, ya con un carácter más subjetivo, el entorno social, la psiquis del delincuente en este caso, qué es lo que lo llevó a cometer este tipo de delitos, ¿sí? Entonces, ya tenemos claro el panorama. Cuando hablamos de igual forma, aquí Arburola nos habla del modus operandi, ¿no? Vienen a ser las acciones, el paso a paso de lo que llegó a realizar en este sentido la persona que está siendo procesada dentro de una investigación en relación a un cometimiento de un delito en particular. ¿Sí? Moreno, en cambio, plantea que es la evidencia física, indicio material o material sensible significativo que denominamos a todo objeto, huella o elemento íntimamente relacionado con un presunto hecho delictuoso, cuyo estudio permite reconstruirlo, identificar a sus autores y establecer su comisión. ¿Por qué hablamos siempre de presunción? ¿Y en qué momento hablamos de presunción? A ver, Heidi. Se habla en presunción porque todavía no está debidamente comprobado que él es el actor original. Ya, Entonces, ¿no es lo hacemos en cierto? el momento que estamos investigando y todavía no sabemos si es o no es. Ya, pero esto en qué etapa de la investigación se establece esta Ya. presunción. Esta presunción hace cuando se viene la recolección de evidencias en ese parte. Ya, bueno, sí está bien, ¿no es cierto? Al inicio de la investigación, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos empezando con la investigación, vamos a hablar de presunciones, ¿sí? Por el mismo hecho lo que nos manifiesta Heidi, nosotros todavía no tenemos la certeza, nosotros no hemos demostrado nada, no hemos obtenido resultados objetivos ya con un carácter técnico-científico que nos permita determinar ya en sí el punto contundente en este caso de la investigación, ¿sí? Muy bien. Finalmente, Valderrama también nos plantea que se tiene el concepto de rastro, el cual se define como cualquier vestigio perceptible o imperceptible que dejan las personas, los animales o las cosas al cambiar de ubicación al descomponerse. Aquí les da una pregunta. ¿Por qué nos hablar aquí de estos rastros, de estos vestigios perceptibles e imperceptibles? A ver, Tamara. Porque hay a veces evidencias que básicamente, como lo dice, tienen en estado de descomposición. No, a ver, Paol. Porque hay evidencias que a veces podemos guiarnos por el olor, otras que no podemos ver, ¿Qué? pero o sea, nos guiamos por el olor de A que ver, te voy a dar chance para que te expliques bien. Articula bien, porque no te entiendo nada. A por ver, ejemplo, hay evidencias que podemos ver inmediatamente, pero hay ya. otras que vamos descubriendo, puede ser ya por olores, del estado de descomposición, o ya pueden ser más minúsculos, pero igual pueden ser perceptibles. ¿Cómo te llamas? O sea, te voy a donar esta actuación, sinceramente, que medio estabas tibia. ¿Cómo te llamas? Paola. Pablo, ¿cuál es tu nombre? Ah, Paola Quiroz. Ya. Verán, esta respuesta de Paola estuvo muy vaga, la verdad. No está clara, ¿no es cierto? Pero tiene la idea. A ver, hey. Yo considero que lo perceptible es todo lo que no se puede ver a simple vista, pero a través de análisis se puede lograr identificar. Y lo que es imprevisto a veces es lo que ya se logra ver, o sea, lo que está más Ya, ¿no claro. es Puede ser, cierto? claro, puede ser, digo, que sé, una gota de sangre, está súper claro. Y puede ser lo otro que un animalito fue y raspó el cuerpo y se fue. Y también A hay de ver, no se puede verán, ver. muchachos. Cuando hablamos de perceptible, estamos hablando de lo que nosotros podemos, en este caso, lo que podemos asimilar o
este caso llegar a ubicar a través de nuestros sentidos, ¿no? Ahí sí, la vista, el olfato, el oído, ¿sí o no? Otros indicios, rastros o vestigios que nosotros no los vamos a poder ver, pero que a través de la utilización de agentes, ciertos agentes químicos, ¿sí? Que denominamos en este caso reactivos, se van a hacer visibles. No sé si ustedes alguna vez han visto, porque eso, bueno, eso suelen incluir dentro de las películas. Cuando hay una mancha de semen en una cama, pero que ha sido lavada, ¿sí? A, a través de ciertas luces ultravioletas, se hacen visibles, ¿sí? ¿Se han visto eso? O de igual manera, cuando en este caso existe una escena del crimen, que ha sido limpiada por el autor en este caso, ¿no? A través del uso de químicos, de útiles de aseo, ¿sí? Nosotros a simple vista no nos vamos a ver, pero si les aplicamos un reactivo, van a volverse visibles también, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, estos vienen a ser los indicios, en este caso, perceptibles o imperceptibles, ¿sí? Los perceptibles nosotros vamos a determinar y a ubicar a través de nuestros sentidos. En otros casos, en este sentido, se tendrán que utilizar ciertos agentes químicos que nos van a permitir en este sentido también que sean visibles estas huellas, ¿sí? Pongamos un ejemplo, ahí podrán haber huellas que dependiendo en este caso de la textura en el que se llegue a encontrar a través del uso también de ciertos polvos, en este caso pongamos un ejemplo, polvo volcánico, ¿sí? Va a hacerse visible la huella, lo que nosotros a simple vista no hubiésemos podido determinar, ¿sí? Entonces, ya tenemos claro esto. Los rastros proceden de una acción determinada y son elementos indicativos de esta. En consecuencia, todo hecho tiene su rastro y los hechos determinados tienen su propio rastro o rastro peculiar o característicos. También nosotros habíamos hablado que muchas veces en este caso existen ciertas marcas, huellas que se llegan a identificar, ¿no? Y que en este sentido también tienen sus particularidades o características específicas, ¿sí? Si yo utilizo un martillo, no voy a dejar la misma marca que voy a provocar al utilizar, yo qué sé, al golpear una cerradura con una cafetera. ¿Sí o no? Van a dejar marcas diferentes, porque cada una de estas va a dejar un rastro peculiar, un punto identificativo diferente. ¿Sí? Entonces, debemos tomarlo también en consideración. En este caso, los rastros llegan a presentar las siguientes características. Son adheribles, teniendo en cuenta el rastro de la superficie o cuerpo donde se pueden producir, ¿sí? Las huellas llegan a marcarse de mejor forma en ciertas superficies, ¿no? ¿Sí? Llegan a impregnarse de forma mucho más clara y precisa dependiendo de las superficies. Entonces, en este sentido, nosotros también tenemos en cuenta que son adheribles estas huellas, ¿sí? Estas marcas. Cuando ustedes también toman, yo qué sé, beben agua o algún típico, un tipo de líquido a través de un vaso, van a dejar unas huellas, ¿verdad? Que se van a quedar impregnadas en este objeto. De igual manera, les pongo un ejemplo. Cuando existe un accidente de tránsito, ustedes se han visto cuando un carro se ha chocado, que la pintura de un vehículo queda impregnada en el otro, ¿sí? Entonces, miren, ya tenemos este tipo de marcas que son adheribles, que se llegan a pegar, en este caso, a ciertas superficies, ¿no? Contagioso o contaminable.
¿sí? De acuerdo igualmente a su naturaleza o el sitio de producción. Los virus como prueba de la contaminación venérea, ¿sí? Perdón un momento. Sí, entonces tenemos también este tipo de características contagiosas o contaminables, ¿no? Que llegan a producir, en este caso, valga la redundancia, como su propia determinación lo dice, contagioso, ¿sí? O que incluso va a llegar a contaminar todo cuerpo u objeto que ha estado en contacto con el mismo, ¿sí? De igual forma, aquí es importante establecer la naturaleza y la producción del mismo, ¿sí? Es transmisible, especialmente aquellos en estado líquido gaseoso. En ejemplo, la sangre de la víctima al victimario. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de qué principio en relación a esto? A ver, Christopher Bonilla. Un principio de intercambio puede llamarse intercambio de loca. Exacto, perfecto, Cristo. Sí, el principio de intercambio de indicios o el principio de Locke, ¿no? Que lo habíamos visto y lo habíamos hablado de forma permanente. Yo les había manifestado que al menos para mí es uno de los más importantes en este caso. ¿Por qué? Porque va a dejar este tipo de indicios entre los participantes o los intervinientes dentro del cometimiento de un delito. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo, ¿no? La sangre de la víctima al victimario. También en este caso pueden ser muestras biológicas del victimario en las huellas de la víctima, ¿no? Porque siempre cuando se producen este tipo de delitos, en razón de la defensa propia, la víctima procede a defenderse, ¿no? Y en este caso muchas veces rasguña, en este caso la víctima, y estos rastros biológicos van a permanecer debajo de las uñas de la víctima, ¿sí? Entonces, miren, es importante que tengamos en cuenta estas particularidades. ¿Es perceptible o imperceptible lo que acabábamos de observar? ¿Sí? Porque habrá muchas veces escenarios o lugares de los hechos, escenas del crimen, en las cuales tal vez vamos a tener que hilar mucho más fino. ¿Sí o no? Para tratar de encontrar, a través de una observación mucho más técnica, profunda, detallada, incluso ya a través de lo que concierne y corresponde al conocimiento empírico, ¿sí? De las vivencias que ya te irá desarrollando y teniendo en sí el investigador, va a ir desarrollando este tipo de habilidades, ¿no? De decir, ¿y si busco una huella en esta parte? ¿Sí? Y si tal vez en este caso el victimario tocó el microondas, por decirlo, ¿sí? O tal vez en este sentido buscar algo debajo de la cama o cosas por el estilo, que en sí vamos nosotros también a ir desarrollando estas habilidades y estas técnicas, como les digo, tanto con bases técnicas como también el aprendizaje empírico que viene a ser el desarrollo de las vivencias que nosotros vamos teniendo ya en el desenvolvimiento, cumplimiento de las funciones. Entonces ahí vamos a poder establecer estos indicios perceptibles e imperceptibles, ¿sí? Yo qué sé, llego a un lugar que está totalmente limpio, voy a decir, ah, no, pero si le aplico el reactivo, ¿sí? Y aplico el reactivo y se vuelven invisibles las manchas de sangre, ¿sí? O cualquier otro tipo de indicio que pueda ser perceptible, imperceptible a la vista, pero que a través del uso de estos químicos nos van a permitir que se vuelvan visibles. Entonces, también es otra característica de esto. Reactivable. Otro punto importante, totalmente en congruencia con lo anterior, ¿no? Corresponde a la posibilidad de hacer manifiestos los rastros latentes mediante la aplicación del correspondiente reactivo. Porque en el anterior recuerden que estábamos hablando de perceptible e imperceptible, pero estábamos hablando en sí de forma directa
en lo que corresponde y respecta a la clasificación, ¿no? Que unos los vamos a identificar a través de nuestros sentidos de forma objetiva e inmediata, otros vamos a tener que buscarlos de forma mucho más profunda, ¿no es cierto? Unos van a ser muy explícitos y otros van a tener un carácter implícito. ¿Por qué? Porque vamos a tener que buscar mucho más a fondo estas pruebas, ¿sí? Estas evidencias, estos indicios. Y ahí ya entra al punto de que son reactivables. Ya lo estábamos hablando. Luces ultravioleta para determinar manchas de sangre, para establecer manchas de semen. Uso de polvos, de diversos polvos, dependiendo de las superficies. ¿Para qué? Para hacer visibles las huellas. ¿Sí o no? Entonces, este es el carácter también reactivable que tienen estos indicios. Y es comparable. Esta es la principal característica de todo rastro y aquella que la constituye como indicio y la de valor investigativo. Por poderse cotejar con otros rastros, tiene ese especial valor indicativo. ¿Qué será esto de comparable? ¿A qué nos referiremos con esto comparable? Verán, muchachos, dentro de la investigación criminal, nosotros ya al momento en este sentido, ya de la aplicación de las disciplinas correspondientes y de ya de la utilización de medios tanto experimentales como científicos, nosotros vamos a poder comparar estos indicios. Ejemplo, yo encuentro en este sentido, el casquillo de un proyectil, ¿ya? En la escena del crimen. Y yo encuentro en este caso la determinación, cuarto de hora. Encuentro en este sentido un arma, sí, o se le encuentra a una persona con un arma, ¿sí? Y yo quiero demostrar que en este sentido esta arma fue utilizada en el cometimiento de un delito. Sí, ¿no? Existen tanques en los cuales se hacen este tipo de pruebas, tanques de agua, ¿sí? En las que yo voy a utilizar esta arma que fue encontrada en esta persona, en poder de esta persona, ¿para qué? Para dispararla, ¿no? Y con eso yo poder recabar el proyectil, la vaina del proyectil. Y en este caso voy a poder observar las huellas. ¿Por qué? Porque quedan, muchachos, quedan aquí unas marcas impregnadas en la parte posterior, en donde se realiza ya el golpe en este sentido al proyectil, que son únicas. ¿Sí? Y yo, a través de esta comparación de la bala encontrada en la escena del crimen con la que se utilizó, la que se disparó en este caso en el tanque balístico, yo voy a poder realizar un estudio y un análisis minucioso para ver que las huellas, los rastros, las marcas dejadas en el proyectil encontrado en la escena del crimen, como la que se obtuvo en el tanque balístico, son exactas. Y con eso, ¿estoy comparando o no estoy comparando? Y con eso ya estoy identificando o no estoy identificando que esa arma fue utilizada en ese delito. ¿Verdad? Ya, entonces eso es importante. Es modificable, está al contrario del anterior. La peor característica de los rastros naturales que los convierten en artificiales con perjuicio probatorio y consecuencial investigativo. ¿Por qué, muchachos? Porque son, en este sentido, lamentablemente, cuando estamos hablando incluso de indicios o rastros biológicos, nosotros sabemos que se llegan a descomponer, ¿no es cierto? ¿Sí? Que se llegan a destruir. E incluso otros indicios que yo que sé, que tienen tal vez un cuerpo físico, pero cuando entran en contacto con alguna sustancia en particular, se destruyen. Yo qué sé. Pongamos un ejemplo, algún tipo de elemento físico que en contacto con el agua se derrita. ¿Sí o no?
¿Ya? Entonces, eso es es una característica que es perjudicial en este caso para la investigación en cierto punto, ¿no? Que debemos tomarlo en consideración. El indicio probatorio. Una pregunta ahorita. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre el indicio material y el indicio probatorio? A ver, Tamara. Que el indicio material es básicamente las evidencias que se encontraron en la escena de crimen. Y el indicio probatorio es básicamente lo que ya estamos haciendo de ponerle en un laboratorio de prueba. Ya, correcto, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, miren, vamos a conocer también ciertas definiciones en sí de diversos autores en relación al indicio probatorio. Es todo hecho conocido y debidamente comprobado por medio del cual, a través de una operación lógica, nos puede conducir al conocimiento de otro hecho desconocido. Esto lo plantea Burol. Tengamos en cuenta un particular. Cuando nosotros estamos hablando de una operación lógica, estamos hablando de una experimentación debidamente sustentada, ¿no es cierto? Que ya nosotros, yo qué sé, si encuentro una vaina percudida en el suelo, en la escena del crimen, voy a aplicar la balística en ella, ¿sí o no? Y tomando en consideración el ejemplo que les planteaba anteriormente, nosotros vamos a tener o vamos a realizar este tipo de prácticas. ¿Para qué? Para ya llegar a descubrir la verdad, ¿no es cierto? Y a identificarla con un carácter técnico científico, ¿sí? Valderrama lo plantea que es aquella que lo describe como un hecho del cual se infiere lógicamente la existencia de otro, ¿sí? Se pasa luego a sostener que el primer hecho es un indicador y este debe ser probado. Y el segundo es un hecho indicado y por probar. ¿Sí? Estamos hablando de los dos momentos oportunos de estos elementos que fueron recabados dentro del lugar de los hechos de una escena del crimen. ¿Sí? Que obviamente, como lo manifestaba Latán, en primer lugar, nosotros los vamos a recolectar, ¿no es cierto? Vamos a recabar estos elementos, pero que de forma posterior van a tener que ser a través de la aplicación de las diversas disciplinas de utilización de mecanismos técnicos y científicos, van a ser estudiados y analizados, ¿verdad? Para que nosotros lleguemos, en este caso, a obtener resultados confiables, para que podamos llegar a obtener resultados verificables con un carácter objetivo. Es decir, que ya no exista duda de la determinación de los mismos, ¿sí? Y que a su vez, este nos va a permitir a nosotros reconstruir esta escena del crimen, ¿sí? Nos va a permitir conocer las acciones que formaron parte del cometimiento de un delito. Nos va a permitir en este caso que nosotros tengamos ya la certeza. Recuerden que nosotros en relación a los principios que forman parte de la criminalística hablamos de este principio de certeza al final, ¿no? A través del cual nosotros ya teníamos de forma veraz, de forma sustentada, de forma motivada, el conocimiento y los resultados y las conclusiones a las cuales se llegaron a obtener en relación a este tipo de escenarios o de hechos que nos van a dar a nosotros ya cierta sostenibilidad y fundamento para probar lo que estamos manifestando. En este caso, ya van a obtener conclusiones con un carácter técnico científico que van a permitir establecer el nexo causal entre el autor o las personas que hayan tenido algún tipo de participación o grado de participación en el cometimiento de un delito, ¿sí? Y de igual forma con los elementos que forman parte de ello, ¿sí? Es decir, el arma que fue utilizada para cometer el asesinato, ¿sí? Incluso en este caso, los medios o los autos que produjeron el cometimiento de este delito, es decir, la razón, el por qué, ¿no es cierto? Muy bien. Arenas establece que el indicio es el medio de prueba resultante de una operación lógica mediante la cual, a partir de una circunstancia fáctica,
plenamente demostrada en el proceso, se infiere la existencia de otro hecho llamado indicado. Es decir, que nosotros vamos a partir, ¿no? De este punto presumible a un punto ya de comprobación. ¿Sí o no? Porque nosotros recordemos que al inicio de la investigación estábamos hablando de presunciones, porque planteábamos a través de los métodos inductivos y deductivos una proposición. ¿Sí o no? Una hipótesis. Ejemplo, entro, encuentro un cuerpo, una vaina percudida junto al cuerpo, obviamente manchas de sangre. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes de forma directa? Un asesinato. Exactamente, ¿no es cierto, Javier? Muy bien. En este caso se nos viene a la mente de forma directa que un asesinato por el mismo hecho de la aplicación del método deductivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me estoy a través de estos elementos, de estos indicios que estoy encontrando dentro de la escena del crimen, yo ya puedo realizarme un planteamiento, ¿no? Pero que aquí de igual manera estaríamos hablando de un presunto asesinato, porque en lo posterior ya va a ser demostrado, ¿sí o no? Ya. Entonces, es importante que lo tengamos muy claro. Se considera por indicio un hecho conocido del cual se induce otro desconocido mediante un argumento probatorio que de él se obtiene en virtud de una operación lógica crítica basada en normas generales de la experiencia en principios científicos o técnicos. Esto lo plantea Davis de Chandler. ¿Sí? Es decir, si bien es cierto, nosotros dentro de estas escenas vamos a recabar información, vamos a recabar indicios, elementos, sí, rastros, que obviamente después van a tener que ser debidamente verificados. ¿Cómo se llama la etapa en este caso en la que se llega a desarrollar este tipo de pruebas? ¿Cuáles eran las De la etapas? investigación criminal, Levanta la mano. forense. A ver, Daniela. Adherible, ¿no? ¿O cómo? ¿Qué? A ver, muchachos, hablarán pensando, verán que eso ya lo vimos ya. A ver, Elsa. La fase de análisis forense o investigación No, criminal. Daniela Espinosa. La etapa probatoria. Muchachos, recuerden que nosotros teníamos la criminalística de campo y la de laboratorio. ¿Sí o no? Ya. En cambio, ya el indicio probatorio ya viene a formar parte del escenario ya de la criminalística de laboratorio, pero es en donde ya se van a obtener los resultados, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerdan? Y esto lo hemos hablado varias veces, muchachos. ¿Sí? Muy bien. Según Caferata Nores, establece que el indicio es un hecho o circunstancia del cual se puede, mediante una operación lógica, inferir la existencia de otro. Su fuerza probatoria reside en el grado de necesidad de la relación que revela entre un hecho conocido, el indiciario psíquico o físico debidamente acreditado, y otro desconocido como el indicado, cuya existencia se pretende demostrar. ¿Sí? Si en este caso nosotros tomamos en cuenta los indicios, en este caso indiciarios, vienen a ser estos elementos que, como les manifestaba, fueron recabados dentro de las diversas escenas del crimen o lugares de los hechos, en los que nosotros llegamos a obtener estos elementos, ¿no? Pero como ya les manifesté, aquí los vamos nosotros a recabar en primer lugar. Nosotros no tenemos la certeza de absolutamente nada. ¿Sí o no?
Nosotros no sabemos lo que realmente sucedió. Simplemente estamos recabando estos elementos. ¿Por qué? Porque en su momento nos van a permitir a nosotros llegar a obtener las respuestas que permitirán reconstruir los hechos y establecer cada una de las acciones desarrolladas dentro del cometimiento de un delito. ¿Sí? Entonces resulta importante que tengamos este conocimiento y esta diferenciación entre el indicio probatorio, sí, el indicio material, evidencia física y el indicio probatorio. ¿Sí? Que por ello mismo él les manifestaba, tienen ciertas características. Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Todo está entendido? Perfecto. ¿Qué tal? ¿Les gustó la clase? Ya, muy bien. Entonces, eso es importante, muchachos. Excelente. Vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. Muy bien. Sin más, ha sido un gusto haber compartido con todos y cada uno de ustedes. Desde ya les deseo una hermosa semana, que les vaya súper bien. Cualquier cosa estamos en contacto por medio del grupo de WhatsApp, muchachos. Sin más, les mando un fuerte abrazo. Se me cuidan, nos vemos. Chao. Chao, abogado. Hasta Chao, luego, cuídense. abogado. Nos Abogado. vemos. Chao, muchachos.